Gusto tener la oportunidad de conectarnos nuevamente con ustedes. Hoy estamos desde una locación diferente. Estamos en la casa de don Juan Pablo, un compañero del diplomado que muy amablemente ofreció su espacio para recibirnos el día de hoy. Gozando de un muy bonito paisaje alrededor del municipio de Belalcázar y pues queriendo compartir con ustedes nuevamente y continuar trabajando en torno a lo que ya iniciamos hace un par de días, que es la ficha de diseño de actividades, y hoy vamos a compartir otros elementos que van asociados a la construcción del guión de interpretación. Así que esperamos que hayan podido avanzar en sus ejercicios en el transcurso de la semana. Y pues para comenzar, la invitación es a que justamente me digan cómo les ha parecido este ejercicio y la construcción de la ficha de diseño de actividades. Si tienen nuevamente alguna pregunta, ahí en esa descripción del perfil del usuario, recuerden que yo les decía la semana pasada que traten de ampliarlo un poco más. Ustedes dijeron visitante, ¿cierto? Pero entre qué edades, de qué nacionalidades, con qué condiciones, por ejemplo, físicas, si son aptos o no estos recorridos para cualquier persona, o si solamente para personas que se puedan movilizar fácilmente, subir escaleras y demás, como contextualizándolo un poco más en el territorio donde se va a realizar. ¿Listo? Si es público, por ejemplo, nacional o extranjero, si son estudiantes de colegios, bueno, que sea un poco más amplio la descripción de ese perfil. ¿Listo? Ya diríamos la hora, lugar de inicio. Sería a las 10 de la mañana. El inicio sería ahí en la portada o entrada hacia el Cristo. Ya viene hora y lugar de finalización. Finalizaríamos a la 1 de la tarde en el restaurante El Mirador ¿A qué hora dijeron que iniciaban? A las 10, o sea, 2 horas, 2 horas para lo que es y 1 hora para el almuerzo. Okay. Que ahí finalizaríamos con la hora del almuerzo. Ahí en la parte donde dice dificultad, nosotros le pusimos como esa parte de lo que mencionaba usted ahorita, por ejemplo, dificultad para personas discapacitadas y o con enfermedades de base derivadas de ingreso por escaleras. Y mencionar, por ejemplo, cuántas escaleras son, como para que haya una idea mayor de qué tan exigente es. Y cuando hablan de dificultad, pueden catalogarla dentro de alta, media o baja y ampliarla diciendo eso que ya acaban de mencionar, que es un recorrido que se hace a través de una edificación o un monumento que hay que recorrer a pie a través de no sé cuántas escaleras, y que eso hace pues que sea un poco más de difícil acceso o de acceso restringido para las personas con movilidad reducida. ¿Listo? La distancia recorrida, pues estamos como llenando pues todo para ya luego como calcular pues tener una base para llenar este campo ahí. Yo creo que dentro de la información que hay ya del municipio, del monumento, es muy probable que esté el número de escalones, cuántos metros hay al interior de la edificación, y más o menos desde ahí sacarían el total del recorrido. Rango altitudinal 1632 metros sobre el nivel del mar. Sensación térmica 28 grados centígrados. Detalles de la actividad, dice: apreciación de las estaciones del Via Crucis, llegada a la capilla de la imagen del Señor caído para hacer oración. Seguidamente recorridos por la explanada para contemplar la imagen del Cristo y el paisaje cultural que nos rodea. Continuamos con el ingreso al Cristo, dando a conocer parte de su significado bíblico, partiendo en resumen lo que nos da a conocer el libro No temas, soy yo, de la autoría de Andrés Rivera Berrío. Hacemos un pequeño receso y nos dirigimos al restaurante El Mirador de la Cristalina para disfrutar del almuerzo y concluir con la actividad. Don Juan Pablo, solo tengo una observación allí, y es que recuerden que la semana pasada yo les decía que era importante que, como estos son documentos técnicos, que no los escriban en primera persona, sino en tercera persona. Y dice continuamos, se continúa,
¿sí? Se continúa. Se continúa. Entonces, la idea es que revisen todo el documento y que esté construido en tercera persona. ¿Listo? Y esas cosas que vean que están en primera, pues la ajusten para que no se interprete de esa manera. De seguiría descripción de las características ambientales del escenario, socioeconómicas, culturales, naturales. Es un espacio con muy baja contaminación, se puede disfrutar de un aire libre, ofrece rentabilidad a la parroquia local, también beneficia económicamente a la administración y a la asociación de artesanos. Es un patrimonio religioso y cultural reconocido a nivel local, departamental y nacional. Está ubicado y rodeado en medio del paisaje cultural cafetero. Sí. Continuamos con legislación aplicable. En esto de la legislación, pues no... Yo encontré algo ahí pues que me pareció importante y creí pues que era esa parte, pero ya usted nos corrige aquí, sin embargo yo no se la voy a leer, ¿cierto? Sino que después analizamos pues, obviamente que se trata más a la aplicación de la actividad que al sitio como tal, lo que está acá es como el sitio como tal, ¿cierto? Entonces dice aquí, la legislación aplicable al monumento a Cristo Rey en Benalcázar, Caldas, incluye la ley 1754 de 2015, que declara su importancia cultural y turística, y la sentencia C570 de 2016 de la Corte Constitucional, que la declara exequible, aunque eliminando la referencia a lo religioso en el título y el artículo primero. Además, se autoriza al gobierno nacional, el departamento de Caldas y el municipio de Benalcázar a contribuir a su conservación y restauración, según el proyecto de ley 109 de 2013. Entonces no sé si... Sí, esa legislación es importante y hace parte como de la reglamentación que hay en torno al municipio, pero también es importante que amplíen un poco el panorama. Yo les decía que incorporaran dentro de la legislación otras normas, leyes, decretos que desde lo nacional o desde lo local implementen para el desarrollo de actividades turísticas dentro de él, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué hay en torno al turismo accesible e incluyente? Si hay algo ya reglamentado para este territorio, o si no, pues ¿qué hay desde el orden nacional que permita desarrollar como este contenido, ¿sí? Y que lo puedan poner en este contexto. ¿Qué hay, por ejemplo, si ustedes van a ofrecer alimentos y bebidas desde la actividad? Porque dicen que culminan con un almuerzo, desde las normas, desde las BPM, las buenas prácticas de manufactura, ¿qué hay que de pronto pueda aplicar para la actividad que ustedes están promoviendo? O desde la misma normatividad para la actividad de guianza turística o de interpretación, ¿qué pueda haber ya reglamentado para poder direccionar la actividad, ¿cierto? Entonces, pues miren que pueden complementar con otras cosas. Si van a ofrecer algún servicio de transporte, por ejemplo, también lo pueden contemplar. Si dentro de lo que están promoviendo también van a vender o a promover la venta de artesanías o souvenirs, ¿qué normatividad hay asociada en torno a esto? Y así como lo manejaron, con un breve párrafo en el que sintetice de manera general lo que esta norma quiere decir. Listo, así está bien como lo hicieron, pero entonces vean qué otras normas pueden exacto, qué otras normas aplicarían para el desarrollo de esta actividad. Sí, así es. Todo aquello que vean que puede ser útil tener en cuenta, pues mencionarlo también en este punto de la ficha de diseño de actividades. ¿Algo más? Sí, quería pues agregar de que la parte de lo de las artesanías y eso lo queríamos ubicar en donde está la parte de servicios complementarios. Pero desde la normatividad también lo pueden mencionar, ¿cierto? Como de qué manera se reglamentaría en caso tal para aplicarla. Tipos y herramientas a utilizar. El libro, no tema soy yo, también aquí para la guianza. La Sagrada Biblia, parlante, binoculares, cámara fotográfica, libreta de apuntes, un botiquín. Descripción del perfil del intérprete ambiental o del patrimonio, el guía o líder de la actividad, habilidades.
persona amable y carismática, con conocimientos de la parte histórica, construcción del monumento a Cristo Rey y su significado, también del entorno del paisaje cultural cafetero. Y la verdad, hasta ahí vamos. Bueno, yo les invito a que esos dos últimos puntos que me leyeron, el que tiene que ver con equipos y herramientas y la descripción del perfil del intérprete, lo amplíen un poco más, ¿cierto? Teniendo en cuenta esas características que ustedes consideran que debe tener una persona idónea para hacer el acompañamiento a un escenario como el de ustedes, ¿cierto? Que sea sensible por los paisajes, que tenga conocimiento, ya lo mencionaron, que tenga habilidades para hablar en público, que sea empático con las personas, teniendo en cuenta pues que la empatía debe verse desde varios puntos de vista y es no todo el mundo tiene las mismas condiciones físicas y, por ejemplo, recorrer el monumento requiere que, aunque la gente no tenga que estar súper entrenada y súper preparada, pues que tenga unas condiciones físicas mínimas que permitan desarrollar de buena manera esta actividad, ¿cierto? Entonces, eso es importante que lo revisen y que lo amplíen para mejorar un poco más esos que ya están en desarrollo, pero que van bien encaminados. ¿Listo? Lo importante y lo que me interesa a mí de momento es que esa herramienta les quede lo suficientemente clara para que la pongan en práctica siempre que lo quieran hacer. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta respecto a la ficha en este momento, si alguien más quiere compartirnos sus avances hasta el momento, porque finalizada esa intervención, si la hay, quiero entonces abrir otra puerta que será la de el guión de interpretación. Es complementaria y es como el paso a seguir después de haber planeado la actividad. ¿Listo? Vamos entonces a empezar con este guión de el sendero o de la ruta de interpretación, que será pues complementario a lo que ya habíamos iniciado. Bueno, chicos, entonces, habiendo identificado el escenario donde vamos a desarrollar nuestra actividad, vamos a proceder a construir ese guión de interpretación. En el guión de interpretación es donde se pone toda la información necesaria que vamos a desarrollar a lo largo del recorrido. Entonces, habiendo identificado ese escenario donde vamos a desarrollar nuestra actividad, la ficha de guión de interpretación son todos esos elementos minuciosos de los cuales vamos a hablar a lo largo de ese recorrido. Antes de empezar a desarrollar la información que va dentro de cada una de las paradas, lo que vamos a hacer es contextualizar ese escenario continuando como en la línea de lo que ya veníamos construyendo en la ficha anterior. Entonces, esa ya no la mandaron. No, esta todavía no. Apenas se las voy a presentar hoy y ya se las compartimos en un ratico, ¿listo? Entonces, se las dejo en el editable del Word para que ustedes puedan trabajar sobre ella. Inicia con un primer punto. Todos los que son puntos así como principales están en negrilla con subrayado, como lo pueden notar en este caso. ¿Listo? Acá el primer punto sería nombre del sendero o la ruta. Retoman el nombre que ya habían puesto en la actividad, lo ponen ahí debajo. La información estratégica, un poco de esta la pueden tomar de lo que construyeron en la ficha de diseño de actividades. Aquí la deben poner y es la ubicación geográfica para comenzar. Entonces, contextualizar dónde está el territorio donde ustedes van a desarrollar la actividad. Y por ende pues el recorrido de interpretación. Esa ubicación geográfica me interesa que lo hagan de lo general a lo particular, o si lo van a hacer al contrario, pues que vayan desde esos detalles más minuciosos hasta hablar del país en el que están. Pero a mí personalmente me gusta más de lo macro a lo micro. También es importante en la ubicación geográfica que pongan, si tienen la información de las coordenadas del lugar, ¿cierto? Muchos de estos sitios ya tienen esa información, pueden encontrarla en documentos técnicos de los territorios donde estén, si son planes de manejo o planes de ordenamiento, muy seguramente pueden tener esta información. O en la internet, también ahora hay acceso a mucha información, cosa que antes no pasaba. Por ahí vi una manito levantada. Liliana, tienes la palabra. Gracias, Viviana. No era que te iba a decir sobre el tema de las coordenadas, pero veo que lo planteaste, pero yo quisiera saber si existe alguna app o algún programa o alguien le puede colaborar a uno para cuando no estén esas coordenadas
Pues algunas veces desde la información que uno busca en internet arroja esa información así muy puntual, ¿cierto? Sobre todo de los municipios, de las cabeceras municipales, que son los escenarios como más amplios, entregan esa información. Hay algunas aplicaciones que pueden entregar información como esa también, de pronto desde Google Maps haya como esa cercanía y esa posibilidad. Yo uso una aplicación que se llama Wikiloc, y esta también le entrega a uno información muy completa del escenario que se esté recorriendo, incluso permite hacer el levantamiento de la ruta o del mapa si lo quisiéramos. Strava también es otra, y hay otras que no domino, no conozco mucho, pero no sé si Andrés conozca alguna otra con la que se pueda, niñas, ustedes en geografía, de pronto qué herramienta vieron para hacer mapas o esto. ArcGIS. Una manito por ahí levantada también. Buenas, Relieve también sirve para levantar mapas. Listo. Muchas gracias. Entonces podemos indagar, y pues lo otro es preguntarle al buscador qué aplicación puedo utilizar para levantar información de ubicación geográfica de territorios o bueno, no sé cómo buscar. Ya ustedes se las ingeniarán como para encontrar un poco más esto, pero algunas de las que ya mencionamos son como las más reconocidas y utilizadas para hacer este tipo de levantamientos de información. ¿Listo? Entonces, con la ubicación geográfica, repito nuevamente, tratemos de ser muy minuciosos, de ser bastante detallados con esta información. Bueno, después de esa, pasamos a los objetivos, y estos objetivos son del guión de interpretación como herramienta para los intérpretes o para los operadores de actividades turísticas. Y yo les invito a que hagan objetivos en 3 líneas. Uno, objetivos económicos, otros en la línea de los objetivos ambientales y otros en la mirada de los objetivos educativos. Recuerden que el guión de interpretación es una herramienta para el guía, para el intérprete y para el que va a operar las actividades turísticas. Entonces, en términos económicos, ¿qué creen ustedes que podría representar el hecho de tener una organizada, estandarizada, sistematizada, una información como esta? ¿Qué creen ustedes que puede significar en términos económicos? Una oportunidad de negocio. Exacto, pero recuerden algo adicional, y es que los objetivos se construyen, es como una oración, por así decirlo, construida iniciando con un verbo en su forma infinitiva, ¿cierto? Entonces, un verbo conjugado con terminaciones ar, er o ir. Entonces, promover, o más bien potencializar, bueno, verbos como estos. ¿Qué estabas diciendo tú de la oportunidad económica? Pues es una oportunidad de negocio porque pues puede uno hacer ese tipo de actividades para pues generar ingresos. Entonces, crear fuentes alternativas de ingresos para los habitantes locales de tal municipio a través de la prestación de servicios turísticos o recorridos guiados o recorridos interpretados en el municipio, ¿cierto? Pero entonces miren que ahí está el verbo conjugado bajo las características de lo que debe ser la construcción de los objetivos. ¿Listo? Y eso desde lo económico. Lo que eso en términos económicos representaría para quienes estén ejerciendo la actividad. No sé si haya alguna pregunta de este primer objetivo. ¿No? ¿Podemos chulear entonces ese primer objetivo y continuar? Sí, yo creo. ¿Sí? Sí. Listo. En términos ambientales, el hecho de que yo cree una actividad para un territorio y que la empiece a promover, en términos ambientales, ¿de qué manera puede beneficiar ese territorio? ¿O cómo nos ayuda a planificarlo mejor desde lo ambiental? ¿Me puede volver a repetir un poquito? Es en la misma línea, es un objetivo el que vamos a construir. Perdona ahí que estoy como con la voz afectadita todavía.
Estaba diciendo entonces que en términos ambientales, ¿qué queremos que a través del desarrollo de estas actividades y el desarrollo en el caso pues del guión de interpretación, qué queremos que ocurra con ese territorio? Entonces, promover el conocimiento de tal escenario y fomentar el cuidado y la preservación a través de la implementación de herramientas de interpretación y educación ambiental, por ejemplo. ¿Sí? Ese sería como, en este caso, el ejemplo de lo que podría ser un objetivo desde este ámbito ambiental. Chuleamos ese también y continuamos con el educativo. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos. En términos educativos, ¿qué queremos que suceda con quienes prestan el servicio como guías o intérpretes en el territorio y qué queremos que ocurra, por ejemplo, con las personas que vienen a tomar este tipo de experiencias? Entonces, ayudar a fomentar el sentido de pertenencia por la cultura del municipio X o del parque tal o del territorio X. Ya ustedes mirarán qué quieren decir, contribuyendo con la preservación de los bienes naturales y culturales presentes en el territorio. ¿Listo? Eso podría ser. O promover que, dependiendo para el tipo de público que esté creada la actividad, por ejemplo, si fueran niños, promover que las generaciones más jóvenes que habitan el municipio X conozcan la riqueza natural y cultural que tiene tal escenario y que se conviertan en futuros aliados de la conservación del territorio. Por ejemplo, ustedes dispondrán el objetivo que quieran crear, pero va como en la línea de lo que acabo de mencionar. Desde esos tres ámbitos, repito, económico, ambiental y educativo. Continuamos entonces con acción del visitante. En la acción del visitante, ustedes lo que van a hacer es construir un párrafo en el que se pongan, por ejemplo, en los zapatos de la persona que va a visitar el territorio y piensen en qué quiere que pase con esa persona que realiza la actividad con ustedes, que conoce la experiencia a través de ustedes, qué quieren que pase con ellos una vez regresen a su lugar de origen. Entonces, que sean personas más que valoren las manifestaciones culturales que tiene nuestro país, que fomenten el cuidado y la preservación de los recursos naturales, que se sientan orgullosos de las raíces, de sus orígenes y de las prácticas ancestrales que a lo largo de la historia se han desarrollado en diferentes territorios. Ya ustedes lo narrarán como quieran, pero lo que invita a este punto de acción del visitante es la conducta que quieren que adopte la persona que viva la experiencia con ustedes. Si fuera, por ejemplo, en el monumento de Cristo Rey, que se hagan más sensibles y conscientes de la creación de Dios o lo que quieran decir, porque desde ese monumento los que lo han caminado saben que se aprecia todo de una manera muy especial. Quienes caminaron conmigo los primeros días que yo vine a Belalcázar a hacer como el reconocimiento, que en este caso fueron la profesora Gloria, el profesor Andrés, Camila, Jackie y yo. Liz no fue, pero el monumento no fue. Tuvimos la oportunidad, yo no sé, pero para mí esa primera caminata allí al Cristo Rey, no había ido nunca al monumento y la sentí de una manera muy especial. Primero porque tuve la oportunidad de disfrutar de cada uno de los niveles del Cristo, como cada uno de los pisos, por así decirlo, escuchando de parte de Andrés, por ejemplo, todo lo que relataba de este escenario que con tanto amor nos contaba y que con tanto gusto ha investigado en estos últimos años. También jugando un poco con la acústica de la edificación, aprovechando pues esa sensibilidad por la música que tanto la profesora Gloria como yo tenemos, y observando y disfrutando mucho de esos escenarios que a través de los pequeños huequitos que íbamos encontrando a lo largo del monumento podíamos tener como ventanas para apreciar el paisaje. Y en una de esas, no se me olvida, que tuvimos la oportunidad de llegar a los brazos del Cristo Rey y cuando asomé el ojito por el hueco,
ver en una de las manos un Falco sparverius, que era una de las aves, es una de las aves rapaces muy llamativas de este lugar. Entonces fue sentir, para mí, esa sensación fue sentir la magia divina puesta a través de esa manifestación, que era el poder observar esa ave justo en la mano del Cristo, ¿sí? Para mí fue bastante especial y obvio, hice la algarabía, obvio, quise compartirlo con quienes estábamos caminando allí y con las personas que estaban también visitando el monumento en ese momento. Entonces, en la acción del visitante es como todas esas conductas que a través de la provocación que hay durante el recorrido, uno sabe que pueden ocurrir después de la visita. A mí, por ejemplo, cada una de esas visitas lo que hace es motivarme siempre a ir con los ojos más abiertos, a estar más dispuesta a ver más allá de lo que aparentemente está. Porque en la medida en que nosotros estemos dispuestos a ver y apreciar esas maravillas de la naturaleza, ella nos va a ir revelando cada vez detalles más particulares que resignifican también nuestro paso por la tierra, ¿cierto? Esa magia divina puesta a través de la creación, como lo mencionaba Andrés hace unos días, la creación y la mano de Dios puesta a través de las diferentes manifestaciones que hay en la naturaleza, ¿sí? Eso, por ejemplo, para mí es bastante contundente. En el siguiente punto, en los siguientes 2 puntos, es la construcción del tema y mensaje del producto, el producto visto como la actividad que ustedes van a crear. Entonces, el mensaje o el tema principal del que se va a hablar durante la actividad completa y el mensaje de ese marco interpretativo del que van a hablar ustedes a lo largo de la ruta. Ahorita que vayamos a estos 2 mensajes, por ejemplo, los pueden dejar para construirlos al final, cuando ya hayan construido todo el resto del contenido del guión. ¿Por qué digo que al final? Porque en ellos se resume un poco la construcción de cada uno de los 2 documentos. El del producto será el de la actividad grande que estamos ya desarrollando y que vimos en el formato anterior, y del marco interpretativo será del guión de interpretación como tal, basado como en el guión de interpretación. Entonces eso los podemos dejar para el final y es simplemente pensar en qué mensaje quiero transmitir a partir de cada uno de estos 2 escenarios, ¿sí? Lo dejo ahí en el tintero y muy seguramente en la asesoría lo vamos a poder redondear y sacar adelante. Paso entonces a esta información logística. En la información logística lo que deben consignar son los puntos que vienen de ahí en adelante. El título de información logística es el que está subrayado. Aquí deben poner nuevamente la duración. La duración va en la línea de lo que pusieron en la actividad. En el caso, por ejemplo, del grupo de Don Juan Pablo hablaban de 3 horas. Ahí sería nuevamente 3 horas lo que pondrían. El perfil del visitante pues lo pueden traer del documento anterior. El apoyo administrativo es esas instituciones, organizaciones, personas y demás de las cuales ustedes se apoyarían para desarrollar la actividad que están proponiendo. Entonces, muchas veces la administración municipal, a través de la Secretaría de Turismo, cuerpos del socorro presentes en el municipio, por ejemplo los bomberos, la defensa civil, si fuera necesario. Estoy poniendo algunos ejemplos acá como para contextualizarles un poco de quiénes pueden ser los que incluyan dentro de este punto. La policía de turismo, si tuviera, algún grupo comunitario, alguna organización o los adultos mayores de la tercera edad. Por ejemplo, los que hablaban de elaboración de souvenirs, no me acuerdo qué, souvenirs personalizados, si eso lo vayan a hacer apoyados mediante una cooperativa de artesanos del municipio o el grupo de adultos mayores de la tercera edad o cualquier otro grupo que puedan mencionar. Pero acá, en ese punto, recuerden lo que acabo de mencionar. Son todas aquellas organizaciones, instituciones, personas o demás que puedan hacer parte del desarrollo de esta actividad. ¿Listo? Mencionarlos ahí. Si es con nombre propio, pues también lo mencionamos, pero esto es importante que lo pongamos. Y ese punto también podría ser complementario como a lo que ya se mencionaba en la ficha de diseño de actividades, que con quién se iba a desarrollar algunas actividades. No me acuerdo bien, el punto era...
Aquí, ¿quiénes serán los proveedores de los servicios? Podría ser complementario a este punto de apoyo administrativo. Pensar en esas organizaciones, instituciones y demás, y los proveedores de los servicios. ¿Listo? Acá hablamos de la descripción del producto. Mencionamos cuáles son los atractivos del producto como tal. Entonces, pueden mencionar todo aquello que haga parte de esos atractivos, la infraestructura, los escenarios naturales que puedan estar, ríos, cascadas, bosques, miradores, ¿qué otra cosa? Productos y servicios que también puedan estar dentro del mismo escenario que hagan parte del atractivo, un restaurante mirador, un taller, por ejemplo, el taller de artesanías donde se van a elaborar los souvenirs, todos esos escenarios que hagan parte de los atractivos que se van a encontrar en el lugar. ¿Listo? Bueno, continuamos con actividad o actividades que se desarrollarán. En este caso, pues senderismo en algunos lugares, observación paisajística, interpretación del patrimonio natural y cultural, elaboración de souvenirs. No sé, por ejemplo, si alguien, en el caso, por ejemplo, del Cristo Rey, si quisieran hacer una actividad no solo de interpretación, sino una actividad vivencial. A mí me encantó toda esa, como el eco y la resonancia que tiene el monumento, y pensaría yo, por ejemplo, haría una actividad en la que ponga a la gente a cantar, así no sepan cantar, ¿sí? De hacer como una especie de juego de voces para que todos sintamos como esa magia de la música, y eso sería una actividad que haría parte del desarrollo. Ahorita dentro de los puntos del guión más puntualmente van a ver algo que les voy a explicar en torno a eso, que pueden ser actividades vivenciales. O yo, por ejemplo, muchas veces, como les contaba en una sesión anterior, muchas veces llevo dentro de mi maleta una flauta dulce, y dependiendo como esa conexión con las personas que vaya, y la energía y la disposición que tengan las personas para recibir la información que yo esté compartiendo, a veces siento el deseo de ponerlos en algún lugar del bosque, de sentarlos a que cierren los ojos, a que respiren, a que se hagan conscientes de su cuerpo, a que escuchen todo lo que hay alrededor, y de repente, ¡pum!, saco mi flautica y les toco una melodía que llega así como de manera inesperada, ¿cierto? Pero es muy bonito porque complementa la actividad. Entonces, esto lo van a consignar acá. Todo lo que se les ocurra que puede hacerse durante el recorrido, lo ponen en ese punto de actividad o actividades que se desarrollan. En el caso de Valentina, que tiene ese gusto y esa pasión por las artes, y que ha venido explorando una técnica pues como muy personal, con el uso de tintes naturales, de pinturas a partir del café, ¿cierto? También puede hacerse con alguna planta macerada que suelte algún color, las mismas flores, qué sé yo. Esto lo puede hacer dentro del mismo ejercicio en campo, ¿cierto? No necesariamente estar en un taller o en un sitio construido, sino en el mismo campo sacar los materiales con los que puedan hacer una práctica como esta. ¿Ese punto de actividad o actividades que se desarrollan queda claro entonces? Aquí a que les invito a que pongan a volar su imaginación. También en sesiones anteriores hablábamos que la interpretación es una combinación de diferentes artes, y que la mejor interpretación es la que logra involucrar como muchas actividades a la vez, simultáneamente, permitiendo que la persona explore mucho de lo que en sí son, ¿cierto? Aquí me acabo de acordar, por ejemplo, diciendo lo que decía de Valentina con los tintes naturales. Esta bolsita que tengo acá, por ejemplo, es pintada de forma natural. ¿Sí la ven? Es una bolsa de tela, como una especie de lienzo, y es pintada con las plantas maceradas. Son flores y como un helechito. La voy a rotar para que la miren. Es bien bonita. Cosas como estas uno puede hacer en campo, con papel. O sea que son plantas que generan una tinta como mancha. Una planta normal que usted coge y golpea contra la tela, y
el zumo que sale de la planta es el que da... Pero es como una mancha porque para que no la saque el agua. No, pues no la he lavado y no la voy a lavar. No la he lavado y no la voy a lavar para que no se me despinte. Eso es como unas hojitas así parecidas como a derecho, que por detrás Sí. son como se dice, bien. Uno la pone y es como si calcara. Yo creo que todos hicimos la práctica cuando éramos niños de poner una moneda y encima una hoja de papel y con el lápiz rayar, ¿cierto? Algo parecido de poner la tela, de golpear la planta contra la tela o contra el papel, y ese zumo que sale, que tiene un color particular dependiendo del color de la planta o la flor, hace ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ahí lo menciono es como para que tengamos la claridad un poco de lo que se puede hacer, ¿cierto? A veces nosotros somos los que nos quedamos cortos en ideas, pero cosas para hacer siempre serán bastante significativas. Acá pensaba, por ejemplo, yo tengo algo muy especial en mi casa y fue una alcancía que yo compré en forma de casita y la compré cruda. O sea, un artesano, un señor, ¿cómo se llama? Un ebanista, un señor que incluso se hace en las calles de Pereira a vender lo que él mismo hace con madera, construyó la casita de madera, una alcancía. Y yo, pues desde niña he jugado mucho a tener alcancías, y las alcancías son con propósito. Cada una de ellas tiene como una razón de por qué la estoy haciendo. Siempre le pongo como destino. Y en esa ocasión, pues yo quería comprar una casita de verdad y empecé ahorrando para mi casita de verdad en una alcancía que le compré al señor ebanista, crudita, y yo misma la pinté del color que quería que fuera mi casa, y le puse florecitas de mentiritas, muñequitos, una ranita y cositas con las que la decoré. Pensaba, por ejemplo, en que si íbamos a hacer el recorrido, la actividad y el guión de interpretación por el recorrido del tour urbano del municipio, para el caso de Belalcázar, chévere si quisieran que una actividad complementaria para ese tour fuera pintar una casita acorde a las casas que hay en el municipio. Ahora que veníamos para la casa de don Juan Pablo, veíamos muchas construcciones antiguas, características de esta zona del paisaje cultural cafetero, con colores bien llamativos, con elementos arquitectónicos que hacen de estos lugares lo bellos que son, ¿cierto? Entonces, uno como creador de actividades y como diseñador de guiones de interpretación puede jugar con un montón de herramientas que enriquezcan la actividad, que no solo sea ir, caminar el municipio, recorrerlo, conocer mucha información, sí, pero a la final como que esa información, cuando no se ancla bien a un sentir, muchas veces se queda simplemente en una información que llega y fácilmente se va, ¿cierto? Entonces, quizá lograr articularla con vivencias, con sentires, con experiencias, con emociones, conectarla con las experiencias, por ejemplo, muy seguramente muchos de nosotros venimos de orígenes campesinos, como ya lo hemos dicho en otros momentos, y nuestros abuelos quizá pudieron tener casas así como las que actualmente vemos todavía en pie en municipios como estos. En la actualidad muchas de esas casas ya se han transformado, dependiendo de los territorios donde estén, si no habían políticas para salvaguardar esas infraestructuras, quizá ya se hayan modificado y ya no existan. Pero es importante aprovechar todos esos elementos que quizá todavía están presentes en muchos lugares y que pueden ser valiosos al momento de realizar la interpretación y diseñar actividades en torno a estas. Con ese punto ya lo podemos chulear, ¿cierto? Aquí pasamos a otros objetivos. Los anteriores eran para quien construye el guión de interpretación, que eran económicos, ambientales y educativos, ¿cierto? Este está más enfocado hacia quienes van a recibir la información, es decir, esos turistas, esos visitantes, esos viajeros que van a conocer la experiencia de la cual ustedes van a hablar. Y también lo enfoco en 3 líneas, que son el comprender, el sentir y el hacer. Después de que la gente viene a este territorio, pues entonces, ¿qué queremos que ellos comprendan después de haber visitado este lugar? ¿Qué queremos que sientan durante y después de la visita? ¿Y qué queremos que ellos hagan a partir de esa experiencia que tuvieron en el lugar? Recuerden que los objetivos van en la misma línea de lo que ya mencionamos ahora, construcciones de frases cortas en torno
a un verbo en su forma infinitiva y cómo estos objetivos pueden ser la puerta para el desarrollo de algunas actividades puntuales. Por ejemplo, en el comprender, ¿qué queremos que la persona comprenda? Como esa conexión estrecha que hay e incluso pueden retomar los verbos que ya están ahí. Comprender la relación que tiene el hombre con el territorio en el que habita, las prácticas que a lo largo de la historia ha implementado para poder habitarlo. Bueno, retomar como esos objetivos que ya están ahí. Sentir el disfrute y el gozo al estar viviendo experiencias en un lugar natural o en un lugar cultural, o sentir la fuerza de la fuente suprema al caminar por escenarios como el Cristo Rey, bueno, lo que sea, pero ustedes lo van a contextualizar en torno a esto. Y hacer, muchas veces uno quisiera que quien viva una experiencia como la que uno va a proponer, que haga un cambio de conducta en muchas ocasiones, que agradezca por el regalo de la vida, que tome con mayor compromiso el desarrollo de diferentes actividades que promuevan el bienestar de su comunidad. Bueno, ya ustedes mirarán, acorde a la actividad que están proponiendo, qué creen que se ajuste a estos objetivos que se van a construir. Continuamos con el siguiente punto y son actividades y comunicaciones previas al desarrollo del producto. Aquí dejo algunas como ejemplo en torno a los medios de promoción del producto. Entonces, lo menciono como tareas y es elaboración de un folleto con publicidad o una pieza publicitaria. Ustedes pueden, en la actualidad ya no se maneja tanto publicidad física, pero sí se crean las piezas publicitarias para promover los destinos a través de formatos digitales que llegan a través del WhatsApp, de los correos electrónicos, que circulan a través de las redes sociales o los diferentes canales de difusión que hayan. Todavía hay quienes imprimen algunas cosas, pero cada vez en menor proporción, y esto obedece también como a esas políticas que se están promoviendo para disminuir el uso de materiales impresos, ¿cierto? Por el gasto allí de papel y por las implicaciones que tiene también el uso de las tintas y demás, ¿cierto? Llevar esa publicidad, si es física, a los hoteles, a los puntos de información, a los diferentes escenarios donde consideren ustedes que puede ser útil tenerla. Enviar publicidad a los operadores de las principales ciudades por correo electrónico. Establecer contacto con operadoras de las grandes ciudades. Para el caso de estos territorios que son más pequeños, participar, por ejemplo, de ferias y eventos regionales, municipales, regionales, nacionales o incluso internacionales. Son esas posibilidades que permiten visibilizar los territorios y por ende promover que sean visitados y pues hacer un crecimiento y una expansión en torno al desarrollo de la actividad turística como tal. Y pues de ahí en adelante escriban todas las que consideren pertinentes. Es más, si ven que algunas de las que están ahí propuestas no aplican o deben ser construidas de otra manera, tienen toda la libertad para redactarlas diferentes. Simplemente aquí quería dejar como una especie de ejemplos para que entendamos en qué líneas que vamos a construir este ejercicio. ¿Listo? Bueno, y el último punto de esa parte introductoria sería la preparación de los visitantes, recomendaciones previas. En el último punto de la ficha de diseño de actividades, habla de recomendaciones y sugerencias para hacer de esta visita o experiencia algo memorable. Y habla de informar al visitante previamente todo lo que debe saber y llevar. Van como en la misma línea, es decir, que allí pueden retomar algunos de esos elementos para desarrollar ese punto del guión de interpretación. ¿Listo? Ahí pues ya vamos viendo cómo se complementan. Y acá ya vamos a empezar entonces a desarrollar el derrotero de lo que será el guión de interpretación. ¿Listo? Este derrotero
será como replicado varias veces el mismo esquema. Les invito a que lean con atención las notas que yo les dejo en la parte inicial de cada parada. La parada 1 es una parada diferente a la parada 2 y a la parada final. El número de paradas va a depender de lo que ustedes logren identificar como atractivos potenciales para ser interpretados a lo largo de la ruta. Es decir, no todas tienen que tener el mismo número de paradas, porque algunas son más cortas que otras, porque algunas tienen un poco más de información que otras, pero sí es importante que partamos de un mínimo, y es que mínimo sean 5, máximo para este caso 10, 12. ¿Listo? Porque ya se van a dar cuenta de qué trata cada una de ellas. Y el número de paradas va a depender también de la distancia del recorrido. Si está, por ejemplo, pensado en que sea un recorrido de 5 horas aproximadamente, pues bienvenidas sean las 10, 12 paradas o hasta 15 máximas, ¿cierto? Si es un recorrido de menor tiempo y menor distancia, podemos jugar con eso de 5, 7 u 8 aproximadamente. La parada 1 dice, va numerado en orden de parada, ¿cierto? Entonces, parada 1, decir el punto exacto. Entonces, parada 1, por ejemplo, para el caso de Belalcázar, parque principal del municipio de Belalcázar Caldas. Y allí lo que vamos a hacer es incluir una foto de ese sitio donde sería la parada 1. Recuerden algo que también dije, y es que el guión de interpretación es una herramienta de estudio, tanto para los que ya ejercemos la actividad como guías o intérpretes en un territorio, como para las futuras generaciones que van a venir a sumarse al desarrollo de estas actividades. La parada 1, digamos que la ruta es, vamos a hacer la ruta urbana del municipio, entonces la parada 1 va a ser la plaza principal. La parada 2, ya aquí me ayudas aquí contextualizándonos como en el territorio. Si la parada 1 es en el parque principal del municipio de Belalcázar, para este caso, la parada... ¿Ah? En la iglesia. Sí, ese es el parque principal. ¿O cuál sería el parque principal del municipio? Sería la plaza, ¿no? La plaza es la de abajo. Pues el principal normalmente es la plaza de Bolívar, ¿cierto? El Parque Bolívar. Ok. Entonces digamos que es esa, la plaza principal, la que está entrando al municipio. La parada 2 sería el parque, ¿cómo se llama ese parque? ¿Dónde está la iglesia? En Bolívar. No, entrando sería la plaza de La Córdoba. plaza de ya. Córdoba. O La sea, plaza de Entonces- Córdoba. depende de la entrada, Y- porque su señor sí, está de... No, viniendo de Pereira normal. Entonces sería la plaza de Córdoba. Entonces, la parada 1 sería Plaza Córdoba, la parada 2 sería Plaza de Bolívar, la parada 3 sería... Supongamos que el clímaco, que queda aquí en Monacito, clímaco Pizarro. El clímaco que es por el cementerio. donde Ah, está el- ok, la parada 3 sería por el cementerio, la parada 4 sería... La estampilla. Las estampillas del jardín. Y- Ajá, y es un sendero circular, una ruta circular, ¿cierto? Del sendero, sí. Sí, la ruta 4 diríamos la estampilla, la parada 5 sería ¿cuál? Bueno, entonces a donde voy es que cada una de las paradas nos va a ir llevando a la otra parada como en un orden coherente, ¿cierto? El piso 1 del Cristo nos va a llevar al piso 2, no nos va a llevar al piso 5. Tenemos que pasar por el 2, el 3, el 4 para llegar al 5. ¿Sí? A eso es a lo que me refiero cuando menciono que la ruta tenga un orden coherente, ¿cierto? Cada uno, dependiendo del territorio donde vaya a hacer la actividad, identificará cuál es la ruta en orden para llegar hasta un objetivo. En este caso, por ejemplo, lo que estaba queriendo plantear del municipio de Belalcázar como ejemplo, pensado en que sea una ruta circular, es porque en la zona urbana resulta más ameno recorrerlo de esa manera, empezando por un lado y terminándolo por otro. Incluso muchas veces en las zonas rurales, para el caso, por ejemplo, de Ulises, que estaba hablando de una caminata de senderismo en Cundinamarca, no me acuerdo en qué parte exactamente, pero lo planteaba en un páramo, es muy probable que sea o una ruta circular. Hay algunas otras rutas que son lineales, que se ingresa de un punto y se llega a un objetivo, por ejemplo, una cascada o una laguna o un humedal o un mirador, y se llega a ese lugar y para volver al sitio donde se empezó, toca retornar por la misma ruta que ya se hizo de subida. Lo que pasa es que normalmente esas rutas que son lineales
se interpretan solo en un trayecto, ¿cierto? Se interpretan de subida y de bajada, pues lo que se hace es retornar caminando simplemente de largo, observando, aprovechando para hacer fotos, para hacer otro tipo de cosas más asociadas a la contemplación paisajística, más que interpretarlas. Ya se interpreta de pronto algunos rasgos que aparezcan de manera fortuita a lo largo del camino. Por ejemplo, si es una zona de páramo que apareció milagrosamente un oso de anteojos, entonces cómo no hablar del oso de anteojos, cómo no parar a hacerle foticos al oso, o que apareció algún otro animal que sea emblemático del territorio, ¿cierto? Pero entonces la idea sí es esto que mencionábamos con las paradas, que vayamos identificando la ruta antes de hacer la construcción completa del guión, que identifiquemos cuál será la ruta y así identificar los temas de los que podríamos hablar a lo largo de ese recorrido. La idea mencionaba era que aparezca parada 1 y el número de paradas que sean y el punto exacto donde se va a desarrollar esa parada. Que incluya una foto del lugar, entonces de esa plaza de Bolívar, de ese parque, de, ¿cómo se llama el otro personaje? Parque de abajo. La Plaza de Córdoba. La Plaza de Córdoba, del Parque de Bolívar, la foto en cada uno de los escenarios, incluir la foto y una nota debajo de la foto donde diga, como pie de página, foto 1, o el orden de la foto va a depender de las paradas, o muchas veces ustedes pueden poner 1 o 2 fotos dentro de cada parada, ¿cierto? Normalmente, ¿qué se sugiere? Que sean fotos en un buen formato y en una buena calidad y que sean en un tamaño moderado, o sea, que dentro de la construcción del texto estén, por ejemplo, de 7 centímetros de ancho por 5 de alto, o bueno, a veces el tamaño lo ajusta de forma automática, pero por lo menos que haya como una simetría y que todas las fotos tengan el mismo tamaño. Listo, no importa si son horizontales o verticales, pero que conserven una armonía también desde lo que ustedes van a hacer. Y ya decía, si en una parada ponen 2 fotos, pues entonces, por ejemplo, para la parada 1 ponen la foto 1 y la foto 2, y si en la parada 2 van a poner una foto, pues ya no sería la foto 2, porque ya arriba estarían las 2 fotos, sería la foto 3. De ahí en adelante, lo que tienen que poner cuidado es con la numeración acorde a cómo la vienen manejando desde arriba. Espero hacerme entender, realmente no es nada difícil, pero sí es importante que tengamos en cuenta esto, ¿listo? Y debajo de al lado de esa foto deben explicar de qué se trata la foto. Entonces, ahí hablamos de la parada, que es como el punto exacto que ya mencioné, Plaza de Córdoba, y abajo en la foto 1, monumento al fundador o monumento o letrero de bienvenida al municipio o lo que sea como lo quieran llamar, ¿listo? Y la fuente es de dónde proviene esa foto, preferiblemente si son fotos propias, maravillosas. Si las toman de otras personas, citen de quién es esa fotografía. Fuente es, si es mía como elaborador del guión, entonces puedo decir fuente propia o poner el nombre María Camila, 2025, María Camila Ocampo, o Jacqueline Bermúdez 2025. Citarla con año en la que fue tomada la fotografía. O si es de internet, pues ya tendrían que hacer la cita de la fuente de donde la tomaron. Pero es importante que eso siempre lo pongan, ¿listo? En la parada 1 está la introducción. Así como todo documento que se va a hacer tiene una introducción, entonces ustedes van a construir una introducción breve y corta para lo que será el desarrollo de este guión. ¿Listo? Bueno, lo otro en lo que pensaba es que Jacqueline tiene un guión que ella elaboró conmigo, o más bien para mi asignatura, cuando ella fue una de mis estudiantes en la materia de guianza. Ella puede compartir ese guión como ejemplo y yo también les voy a compartir otro que ya tengo, tengo varios que ya he construido bajo este mismo formato, pero uno de los que es más reciente, como para que logren entender de qué se trata, y si en algún momento tienen alguna duda, pues lo puedan simplemente tomar, revisar,
como para aclarar esa duda. Y si siguen estando las dudas, pues ahí está la profesora para que la llamen y le pregunten. ¿Listo? Después de haber construido la introducción, siempre vamos a poner la ubicación de donde está la parada. Arriba simplemente se menciona Plaza de Córdoba. Acá, la Plaza de Córdoba está ubicada en tal y tal punto del municipio, bla, 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 bla. ¿Listo? Desarrollan toda la idea un poco más completa. El tiempo de duración, en cada una de las paradas hay un tiempo y el tiempo es, si ustedes dicen que el recorrido completo tarda 3 horas, pues ¿cuánto tiempo me voy a tomar en esta parada inicial? Teniendo en cuenta que en la parada inicial es donde se hace toda la introducción, donde se dan todas las recomendaciones, las instrucciones de seguridad, se explican las reglas. Entonces, de esas 3 horas, en esa parada inicial me va a demorar, y se hace un calentamiento, por ejemplo, en esa parada inicial me va a demorar 15 minutos o 20 minutos, ¿sí? Ya ustedes lo van a calcular. Y pasado el tiempo total del recorrido, y habiendo hecho, bueno, es que voy a hacer 5 paradas, y en cada parada me voy a demorar 15 minutos. Entonces, 15 minutos, 15 por 5, ¿cuánto es? 75. 1 hora son 60 minutos. Sería 1 hora y 15 minutos ahí. Y el resto, si son 3 horas, ¿qué va a pasar con el resto? O puede que me demore más entre parada y parada. O más adelante vamos a ver que hay algo que se llaman transiciones, y son como esas pausas o actividades que van a hacerse a lo largo del recorrido y que van a sumar también dentro del desarrollo del mismo. Paradas efectivas en las que yo voy a estar hablando 5 de 15 minutos cada una. Eso es un ejemplo. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Para que vayan calculando los tiempos. ¿Listo? Bueno, es que vamos a almorzar y el almuerzo va a tardar 1 hora. Entonces teníamos 1 hora y 15 más otra hora, son 2 horas y 15, nos quedan 45 minutos por ahí. Esos 45 minutos van a ser ¿para qué? Para que la gente en unas paradas tome fotos, o que algunas paradas sean de 15, otras de 20, otras de un poquito más si hay una actividad vivencial, ¿cierto? Ya ustedes tendrán que jugar con el tiempo, dividiéndolo, pero que al final hagan la cuenta y el tiempo sea justo lo que habían propuesto en el desarrollo de la actividad. ¿Sí me hago entender? Continuamos entonces con instrucciones de seguridad, orientación, reglas, etc. Ahí tienen que dejar, como es la primera parada, tienen que dejar todas las reglas súper claras de lo que va a ser el recorrido, para que a lo largo del mismo pues no se vayan a presentar situaciones que empiecen a alterar la normalidad, normalidad entre comillas, de lo que puede ser el desarrollo de la actividad. Cada parada va a tener también una idea principal, y esa idea principal va en la línea de lo que será la idea principal del guión del sendero, ¿cierto? Será la idea principal de esa parada, ¿cierto? Lo que vamos a decir en ella que va a ser más relevante, y todo eso que vamos a decir ahí tiene que ir en la línea de lo que será el desarrollo total del recorrido, ¿listo? Y aquí la idea principal es una idea corta, en el que decir es donde ustedes van a desarrollar toda su prosa y todo el discurso. El que decir puede ser un poco más amplio, de una página o menos, ya ustedes jugarán con la información acorde a todo lo que tengan que mencionar allí. Aquí es importante que se apoyen de fuentes secundarias, de lo que haya escrito. Por ejemplo, para el caso del Cristo Rey, sé que ya hay unos textos escritos, unas infografías, una información que a lo largo de este tiempo el profesor Andrés ha venido consolidando y que se las ha compartido. Entonces sáquenle muchísimo provecho a esta información, aprovechen lo que ya existe, ¿cierto? Y si son otros escenarios en los que vamos a hacer esta planificación, aprovechémoslo para sacarle el máximo jugo, ¿listo? En el que decir se menciona eso de cada una de las paradas, ¿listo? Entonces la parada 1, vamos a hablar vuelvo al ejemplo de la Plaza de Córdoba. Entonces contextualizar qué es la Plaza de Córdoba, qué significa para el municipio de Belalcázar, qué importancia tuvo en la historia del municipio el señor Córdoba, o la familia X, y en cada una de las paradas vamos a hacer esa contextualización también, ¿listo?
Actividad interpretativa es que si hay alguna actividad complementaria a la información que ustedes ya vayan a dar, pues la puedan describir acá de manera sencilla. Entonces, por ejemplo, para el caso del Cristo Rey o para un escenario natural, hay muchos que tenemos como costumbre antes de iniciar un recorrido por la montaña, en la naturaleza, agradecerle a la divinidad por el regalo de estar vivos, por la oportunidad de estar caminando por algún territorio y la oportunidad para intencionar ese caminar, ¿cierto? Entonces pedirle permiso a la madre naturaleza, a la divinidad para que nos acoja, nos acompañe durante la ruta y nos permita disfrutar de toda la majestuosidad de la creación. Entonces esa puede ser una actividad, ¿cierto? En la que nos tomemos unos cuantos minutos y en las que podamos promover que la gente se conecte de una manera diferente y especial con el entorno para poder iniciar el recorrido. Y pues acá estaríamos en la parada número 1, así que vendría perfecto si se hiciera algo como eso. Otra cosa, no necesariamente tienen que hacer actividades interpretativas. Si no las van a hacer, simplemente borran ese pedacito del punto en el que se esté desarrollando, lo borran. Lo mismo que materiales e ilustraciones. Si ustedes van a utilizar algún material para el desarrollo de esa información y de esa parada, pues la ponen, y si no, simplemente lo quitan, listo. Pero entonces lo dejo ahí para que lo tengamos presente, que debe estar dentro de lo que vamos a desarrollar, pero si no, pues ya ustedes lo pueden editar, listo. La transición es esa frase que conecta la información y la actividad que acabamos de hacer, la conecta con la que va a venir próximamente, ¿sí? Entonces es como ese hilo conductor que se va tejiendo a través de la elaboración de este guión y con la cual podemos ir abriendo, cerrando como una parada e ir abriendo lo que será la próxima. ¿Cómo se puede hacer esa transición? A veces se hace con frases inspiradoras o invitando a la reflexión, a que mientras se va caminando de un punto a otro, la gente vaya observando. Se deja una pregunta, por ejemplo, abierta al finalizar una parada y se retoma en la siguiente parada esa pregunta y se hace una retroalimentación. Recuerden que en la interpretación también se busca involucrar al visitante y que muchas de las cosas que se vivan a lo largo de la actividad o a lo largo del recorrido nazcan justamente de la reflexión y de esas vivencias que de forma personal puedan como ellos mismos evidenciar. ¿Listo? Eso lo que sería para la primera parada. Bueno, continuamos entonces con la segunda y las demás paradas. Recuerden que yo les decía hace un momento que había una diferencia entre la primera, el resto de las paradas y la última. Cada una tiene como unos puntos que la hacen diferentes de las otras. En el caso del esquema de la segunda parada, ese replica. Por ejemplo, si son 5 paradas las que van a hacer a lo largo del recorrido, la parada 1 tiene un esquema, la parada 2, 3 y 4 tienen el mismo esquema, que es el que ya les voy a mostrar, y la parada final, que sería la parada 5, tendría también unos elementos diferentes a las anteriores. ¿Listo? Entonces vamos a retomar. Bueno, en este caso sería el número de foto, lo cambio. La parada sería la parada 2. Este esquema se repite las veces que sea necesaria según el número de paradas que se hagan a lo largo del sendero. Debe tener igual la foto, la nota debajo de la foto con foto número tal. Les voy a poner el numerito que lo acabé de borrar. Foto número tal y la fuente, quién la tomó. ¿Listo? Volvemos a hacer el contexto de dónde estamos ubicados, el tiempo que vamos a tardar en esa parada, la idea principal también para esa parada de lo que vamos a hablar allí y lo que vamos a decir. Aquí estaría pues el contenido o la información que vamos a desarrollar en esta parada. La actividad interpretativa, si la hay, ya lo mencionaba ahora, ejercicios de respiración, relajación, actividades vivenciales.
Por ejemplo, si vamos a utilizar herramientas digitales, con música, con videos o con otros elementos que podamos incorporar, ya queda como a libertad de quien está planificando la actividad lo que quieran poner. Materiales e ilustraciones. Y la transición, nuevamente esa conexión entre la parada 2 y la parada 3 que sigue. ¿Listo? Asimismo, este formato se va a repetir, como ya lo mencioné en la parte de arriba, las veces que sean necesarias. Y vamos a mantener el esquema con la transición, que es la conexión que vamos a tratar de procurar tener entre parada y parada. ¿Listo? En la última parada vamos entonces a... Lo pongo acá con ojo, última parada, para que no lo pierdan de vista. Y en esta deben poner la ubicación, deben poner el tiempo nuevamente, la idea principal, si van a utilizar ilustraciones o van a hacer actividades, también deben poner el qué decir y deben hacer como una especie de evaluación o retroalimentación de la actividad. Como es la última parada, aprovechamos para hacer la indagación de aprendizajes, preguntarle a la gente cómo les pareció la experiencia, si se la recomendarían a otra persona o no, qué cosas consideran que se pueden mejorar. Ya en esta indagación de aprendizajes ustedes pueden explorar con las preguntas que quieran, que consideren pertinentes para retroalimentarla. Y la acción del visitante es similar a la parte inicial, o sea, ¿qué queremos que pase con este visitante después de que realizaron la actividad con ustedes? Que se vayan a su lugar de origen siendo más sensibles y empáticos con las diferentes transformaciones que han habido con el pasar de los años, tales y tales territorios, o que agradezcan por la grandeza de los diferentes escenarios que hay en el país. Bueno, lo que ustedes quieran poner acá, acorde al desarrollo de la actividad que hicieron, ¿listo? Y en la línea de lo que ya escribieron en la parte de arriba. Acá escribirían las últimas instrucciones o las orientaciones finales, como para que ya las personas se vayan a sus lugares de origen, ¿cierto? También decíamos, por ejemplo, en el paso a paso de la ficha de diseño de actividades, en el después, ¿se acuerdan que hablábamos de todo el tema de marketing y todas las cosas que se hacen al finalizar la actividad? Pueden traer a colación un poco de eso en esta última parte del guión. Y acá pues van a consignar el nombre de quienes fueron los autores de ese guión, aquí, y van a poner la bibliografía, o sea, todas las fuentes de las cuales tomaron información para desarrollar la actividad. ¿Listo? Y pues las deben citar acorde a cómo se citan actualmente, bien sean los textos, los artículos, los videos o la información que tomen de internet. ¿Listo? La deben hacer de una forma ordenada y acorde. Y acá esta parte es como un texto que yo les dejo complementario, en el que explica un poco de las razones por las cuales se debe usar un guión interpretativo. Entonces decimos que una de las razones, asegurar que se haya considerado todos los aspectos de una presentación profesional, exigir una alta vinculación entre los contenidos del producto y la misión, objetivos, visión, marco interpretativo de la institución, en este caso pues de la comunidad o del proyecto comunitario, obligar a exponer las ideas y supuestos del intérprete con los colegas para recibir una adecuada retroalimentación, estandarizar el formato para que todos estén usando los mismos conceptos y supuestos sobre un recorrido interpretativo estratégico, reforzar la idea de que una institución deba ofertar una variedad de productos para diferentes audiencias y venderlos en forma de menú para el público. Responsabilizar al intérprete por los contenidos que presenta. Reduce lo caprichoso y arbitrario de las presentaciones sin guiones, es decir, que sigan como ese esquema, porque a veces, por ejemplo, va a estar Juan Pablo disponible para hacer el acompañamiento al Cristo Rey, otras veces va a estar Andrés, otras veces va a estar Valentina, pero que todos puedan ir llevando a los visitantes como bajo un mismo esquema. Obviamente la manera como se cuenta va a cambiar porque cada uno tiene su estilo, su forma,
desde la experiencia y la formación que tienen, muy seguramente tendrán maneras de comunicar diferentes, pero la idea es que la información base sea la misma y ya la magia como intérpretes o guías la ponen cada uno al momento de ejercer la actividad. ¿Listo? Institucionalizar el trabajo de un intérprete para que no se pierda cuando se vaya el intérprete y así otros posteriormente puedan aprovechar el trabajo ya hecho. Recuerden lo que yo en algún momento mencionaba, hay algo que es la impermanencia y es que por más que uno quiera estar eternamente aquí, llegará el momento en el que o los procesos definitivamente se transformen y hagan que uno se vaya para otro lugar, o que como seres vivientes cumplamos un ciclo y ya no estemos en este plano físico, pero queda lo que en algún momento se logró construir con todos nuestros compañeros y a partir de eso seguir trabajando. También es importante que tengamos claro que aunque exista un guión de interpretación, estos guiones no son documentos inmovibles, ¿cierto? Pueden transformarse, pueden complementarse, retroalimentarse, incluso de los mismos escenarios, hacer varios guiones de interpretación enfocándose en diferentes aspectos, que de pronto varíen un poco unos y otros, pero que a la larga se sigan manteniendo como esas herramientas útiles para poder dar a conocer un territorio de manera diferente, pero con un contenido más profundo. ¿Listo? Y voy entonces a darle paso a esta presentación que llamé Turismo Comunitario, más que una opción, un estilo de vida, y va en la línea de invitarles a ustedes a que piensen un poco en qué quieren que pase posterior a este ejercicio de encuentro que están teniendo en torno al diplomado. ¿Qué quieren que pase con ustedes como personas, con ustedes como habitantes de una comunidad, con los prestadores de servicios turísticos que ya están consolidados en otros municipios? ¿Cómo se visualizan de aquí en adelante? Porque está bien que Andrés, la profe Gloria, la profe Natalia, muchos de los que han venido a compartir conocimientos con ustedes han venido a entregar unas herramientas, pero no sabemos ustedes qué están pensando que puede suceder de aquí en adelante. Mi intención en este momento es persuadirlos un poco a que continúen trabajando de la mano, ¿cierto? Porque definitivamente ya son muchos años en esta dinámica de encontrarse, de reconocerse, de identificarse también con algunas cosas en común. Entonces, chévere que puedan irlo pensando más allá de lo que es este momento. Por ello, entonces, traigo a colación algunos documentos de la Organización Mundial del Turismo, en el que dice que el turismo comunitario, y es precisamente eso que queremos promover para el caso de Belalcázar con los habitantes de este territorio, que es una forma de gestión que conjuga tres perspectivas fundamentales. Una es la sensibilidad especial con el entorno natural y las particularidades culturales, ¿cierto? Sabemos entonces que habiendo reconocido todo eso que tenemos a nuestro alrededor como posibles elementos dignos de interpretar o como elementos relevantes y significativos, valdría la pena entonces que ustedes sigan trabajando juntos, que se encuentren también desde la diferencia y que se encuentren también desde la diversidad de lo que pueda haber en un territorio. Lo mencionábamos ahora, los que tienen ese escenario potencial en la zona rural de Charco Negro, lo que hay en la zona del río Cauca y esos emprendimientos familiares, lo que mencionaba Andrés que puede haber en otros lugares que también tiene ahí como ya identificados, todo lo potencial que hay desde el urbano y pues obviamente lo que hay en el monumento de Cristo Rey, ¿cierto? También entender la búsqueda de la sostenibilidad integral, no solo de lo natural, sino también de lo social. Recuerden que aunque estos destinos aún son destinos poco potencializados, poco promovidos, puede llegar un momento, y no sé si lo han notado, la expansión, por ejemplo, de muchos municipios en torno al eje cafetero, ¿cierto? Anteriormente se hablaba de desarrollo turístico para el Quindío y se hablaba solamente de Armenia, de Salento, pero ahora si vemos los pueblos que están cercanos a Salento, como Salento ya está tan masificado, están buscando otros escenarios donde poder ir a disfrutar de este
de esa actividad de pueblear, ¿cierto? Entonces, Circasia, Finlandia, un poco de Quimbaya, ¿cierto? Todos estos que están ahí como cercanos, o pueblos del norte del valle, y obviamente eso nos va empezando a tocar a todos en otros territorios, pueblos de Risaralda, ya quizá en los ojos de los turistas y los viajeros. Entonces es como ir abonando el terreno e irnos preparando para lo que pueda suceder más adelante, y que mejor que sean las personas locales las que puedan aprovechar esta oportunidad de mostrar su territorio, de promoverlo y de vender productos y servicios para los turistas que llegan a este lugar. Que no sea que pase lo que siempre ha pasado en muchos otros lugares, que la población local termina vendiendo sus predios o termina siendo empleada de muchas personas que vienen de afuera a montar el negocio que muy seguramente pudo haber montado alguien del territorio, ¿cierto? Con muchas diferencias, y es que para quien habita este lugar lo va a entender, lo va a ver, lo va a sentir de una manera diferente, cosa que no pasa con el foráneo que viene y de pronto lo que ve es la oportunidad de negocio, más no todo el impacto social que puede generar si es bien manejada esta oportunidad. Listo, entonces lo dejo también ahí en el tintero, no tienen que hacerlo, pero sí sé que es una forma y un estilo de vida que vale la pena no echar en saco roto, más si ustedes se visualizan a largo plazo acá. ¿Por qué no continuar viviendo de actividades como estas que estamos aprendiendo, o como las que ya vienen desarrollando? O por qué no permitir que esas oportunidades estén dispuestas para las generaciones más jóvenes. Algunos de ustedes ya tienen hijos, Natalie los tiene, no sé si Andrés tenga hijos, don Juan Pablo ya los tiene también, y de hecho nietos incluso, ¿cierto? Entonces pensar en que puedan ser oportunidades para los que están en el lugar. Doña Marta, por ejemplo, sé que dinamiza un trabajo con los niños del territorio, entonces ¿por qué no persuadir a esos niños y a esas poblaciones jóvenes que apenas están creciendo para que se enamoren de este lugar maravilloso y quieran permanecer acá, quieran mantenerse así sea hasta viejitos, ¿cierto? Eso es una posibilidad. Y también pensar en el control efectivo del negocio turístico por parte de las comunidades, que va en la línea de lo que ya mencioné. Entonces esa imagen de propósitos lo pongo ahí como provocación, justamente para que pensemos en que uno en la vida muchas veces tiene muchas metas, muchos objetivos, muchas expectativas, pero en la medida en que vaya encontrando el camino y empiece a ir cada vez con más firmeza por él, con más claridad, va a ir ampliándose un montón de posibilidades. Y se los dice a alguien que pues desde siempre habita y ha habitado zonas rurales en el municipio de Pereira, como ya lo mencioné también en otro momento, y una de mis proyecciones es poder permanecer allá, en la cuenca del río Tun, haciendo esto que tanto me apasiona, de ir por las áreas protegidas, de ir por los escenarios naturales, de llevar a los visitantes a que conozcan las experiencias de mis amigos que hoy están cultivando orgánico, que están teniendo gallinas que ponen huevos felices, como les dicen ahora, gallinas que viven libres en pastoreo, que se alimentan de la lombriz, de las sobras que quedan de la finca, de lo que cosecharon, que van escarbando la tierra libremente y que sencillamente no tienen tanta intervención de sustancias tóxicas y químicas, ¿cierto? Que les permiten vivir diferente y que por ende esas gallinas van a alimentar de una manera distinta también a quienes se las coman o a quienes se consuman los huevos, ¿cierto? Entonces miren cuántas cosas pueden ocurrir allí, por eso tener claro el propósito nos va permitiendo encontrar el camino. No es fácil, a veces toma tiempo, pero también sé que es la disposición que cada uno de nosotros pueda tener para recibir todo esto que hay presente en nuestros territorios y que son oportunidades si así las queremos ver. Ahora don Juan Pablo mencionaba, por ejemplo, que uno de sus hijos que vive acá en el municipio trabaja con un tema de publicidad, ¿cierto? Diseñador gráfico. Hace el tema de diseño gráfico y todo el cuento. Son estampados, sublimaciones. Y lo menciono como ejemplos porque si don Juan Pablo está trabajando o inmerso en el mundo del turismo, pues muchas veces se va a necesitar para esto que vamos a ofrecerle a los visitantes
se va a necesitar quien haga unas buenas fotos, quien haga un buen diseño de unas piezas publicitarias o incluso quien nos tenga dispuestos unos souvenirs. ¿Por qué no, por ejemplo, venir a tomarse un buen café, pero terminar yéndose con el pocillo, con la imagen impresa del Cristo Rey y un pocillo no de ¿qué material es este, don Normalito? De loza, sino un pocillo de peltre o un pocillo que pueda ser en un material diferente o una botella, por ejemplo, como estas que yo uso, que son de aluminio, que puedan reutilizarse con la imagen del Cristo Rey en un material diferente y una botella que sea reutilizable, que se pueda llevar siempre a los lugares donde se vaya, ¿cierto? Y eso a veces desde los paquetes turísticos uno incluye estos elementos que acabo de mencionar como souvenirs, y para uno como viajero, obviamente eso está dentro de los costos que se manejan en el plan, pero para uno como viajero al finalizar su tour, llevarse algo que fue representativo durante la experiencia es bastante bonito también. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Vamos entonces a abordar unos lineamientos de la política para el desarrollo del turismo comunitario en Colombia. Entonces acá digo que es importante señalar que el turismo comunitario se enmarca en las concepciones de producción turística responsable, que tiene en cuenta aspectos desde la comercialización, principios de sostenibilidad, la ética, la formación y los procesos políticos. Para quienes decidimos meternos en este cuento del turismo, se convierte casi que en un requisito o en una forma de vida el estar continuamente formándose, actualizándose, aprendiendo, compartiendo, porque en ese orden de ideas se permite que hayan experiencias más significativas. Por eso traigo aquí a colación estas imágenes que son parte como de un collage con el que les invito a pensar que todo es cuestión de perspectiva, o sea que todo se ve de la manera como uno lo quiera ver, y en la medida en que uno se atreva a ver más allá es que va a encontrar respuestas quizá que pongan en valor mucho más ese territorio desde todo lo que en él se puede ver. Muchas veces vamos caminando por algunos territorios y lo que vemos son a las personas realizando sus prácticas cotidianas, arando la tierra, las señoras cuidando sus jardines, alimentando sus animales, sus gallinas, sus patos, o haciendo cosas tan tradicionales que hay una imagen que tengo muy pegadita en la cabeza y era caminando hacia Cerro Govia, en Quinchía, Risaralda, y para ir a ese cerro hermoso había que pasar por un pequeño poblado antes de adentrarse en la zona boscosa, y alguna vez que fuimos estaba una señora, había acabado de matar una gallina y estaba en todo ese ritualito de tenerla dispuesta para echarla a la olla, ¿cierto? Entonces, de ponerla en agua caliente, de quitar las plumas. Ojo, los animalistas estarían escandalizados por esta práctica, pero ella lo estaba haciendo de una forma tan espontánea como siempre la ha sabido hacer, de una forma espontánea y de una forma incluso hasta poética, podría leerse de esa forma, ¿cierto? Porque estaba concentrada en su labor, haciéndolo de una forma muy manual, conectada con la práctica y muy seguramente desde lo que aprendió a hacer en compañía de su abuela y su madre, ¿cierto? Haciéndolo ante los ojos de quienes miramos un poco más allá. A mí me conectó mucho con el recuerdo de mi infancia, ver a mi abuela y a mi madre haciendo algo como eso, incluso viendo a mi padre haciendo el ejercicio de perseguir la gallina y de todo lo que esto implica, ¿cierto? Son cosas que a veces pasan desapercibidas y no todo el mundo se va a detener a pensar en esto. Por ejemplo, eso que estoy mencionando, eso lo vi hace, por ahí 6 años más o menos. Y siempre que pienso en ese territorio, evoco muchas cosas, entre esas ese suceso del que hablo, los jardines que la señora tenía dentro de su casa, un jardín espectacular, lleno de un montón de especies. Además, como soy fanática de las plantas, pues ya se imaginarán lo que fue deleitarme con todo este gran jardín, y así sucesivamente. Entonces, todo es cuestión de perspectiva. Si vamos a una finca donde hay producción de caña panelera, ver todo el proceso del cultivo de la caña,
la cosecha de la planta, luego cómo la conducen montada en el lomo de una mula hasta el trapiche y cómo empieza todo ese proceso de extraer el jugo, de ponerlo en el fuego y de revolver muchas veces hasta que finalmente hay un producto que es tan tradicional como el que llevamos muchos de los colombianos a nuestras mesas todos los días, ¿cierto? Aguapanela, chocolate, algunos a endulzar la limonada o diferentes preparaciones para diferentes momentos del día, para diferentes climas. Entonces, cuando nos atrevemos a mirar más allá de lo aparentemente visible, es que le damos ese valor y resignificamos todo lo que pueda haber en el territorio. Y estoy segura que este municipio y todos los lugares donde ustedes están en este momento pueden tener un potencial enorme para desarrollar cosas como las que acabo de mencionar. Aquí, por ejemplo, en esa imagen que vemos que estamos viendo como diferentes animales en distintos momentos. De un lado vemos un ciervo, del otro podemos ver una foca, ¿cierto? Porque es cuestión de perspectiva. De un lado vemos un elefante y del otro podemos ver un avestruz. De un lado vemos una jirafa y del otro podemos ver un pingüino. Porque cambia tu forma de ver las cosas y las cosas cambiarán. Si nosotros nos enfocamos solo en ver cosas negativas, en que no hay oportunidades, que no hay posibilidades, muy seguramente eso es lo que nos va a ir presentando la vida. Y aquí también vemos una imagen como en blanco y negro, en el que hay un momento antiguo, en el que anteriormente realizaban unas actividades de cierta forma en un territorio y en la modernidad se realizan otras actividades en el mismo escenario. Entonces, cada época va marcando pautas, pero también es la manera como nos vamos adaptando a estas situaciones con el paso del tiempo. De ahí entonces que pueda decir que el turismo comunitario debe contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades, teniendo en cuenta un enfoque diferencial étnico y socioeconómico que permite implementar estrategias de desarrollo, de superación de la pobreza y el logro de las metas y objetivos de desarrollo del milenio en general. Sé por experiencia propia, también se los mencionaba de tiempo atrás, que empecé a formarme como guía intérprete ambiental hace varios años ya, tenía solamente 15, 16 años y eso me permitió que simultáneamente a estarme formando como guía y a estar haciendo mis primeros pasitos como tal, poder percibir un ingreso económico que generaba los fines de semana y en temporadas de vacaciones, con las cuales ayudaba a financiar mis estudios en la universidad, ¿cierto? Y a lo largo de 6 años, que fue lo que duró mi carrera, pues tuve la oportunidad de ayudarme con esos recursos que a través de la actividad turística iban llegando a mis manos. Como estudié música, normalmente nosotras para los conciertos debemos estrenar vestidos, debemos estrenar tacones, debemos pagar maquillaje, todo lo que utilizamos para vernos más guapas en escena. Entonces, mucho de lo que yo hacía con la plata que entraba a mi bolsillo como guía era ahorrarla para eso o ahorrarla para complementar para la matrícula de mi universidad, o como estudié clarinete, ahorrar para comprar una caja de cañas o para cambiar de boquilla, o bueno, para lo que necesitara. Pero sé que fue a través de esa actividad turística que llegaron a mí oportunidades y que no solo era la posibilidad de ganarme unos pesos con los cuales materializaba algunos sueños, era la oportunidad de irme preparando para nuevas oportunidades que iban a llegar más adelante en mi proceso. Aprendí entonces a poner en valor todo lo que hay en el territorio y es lo que les invito a ustedes. Cosas que uno diga mínimas. Ahorita don Juan Pablo me mostraba la huerta que tiene en el patio y tiene algo súper bello, dizque estropajo. ¿Ustedes saben para qué es el estropajo? Todos yo creo que alguna vez nos estregaron con estropajo encima del lavadero, o por lo menos los que somos del eje cafetero, cuando éramos niños terminábamos siendo bañados por la mamá o la abuelita encima del lavadero con un estropajo. También para estregar los trastes y demás. Entonces es reconocer esos pequeños escenarios y darles el valor. Yo veía ahí una despensa gigantesca, ¿cierto? Y con el jardín, ni decir, y con las gallinas y la cría de nuevos pollitos, una cosa maravillosa. Y acá incluso lo pongo dentro de la presentación. Miren, está un caballo, una yegua con su cría,
unas gallinas con nuevos pollitos, unos patos con nuevos paticos. Aquí como esa relación mutualista entre una vaca y los pajaritos que se posan sobre su lomo. Estos pajaritos cumplen una función importante y es de comerse los bichos y las garrapatas que puedan estar en el cuerpo de la vaca, y de paso pues la vaca tranquilamente se deja quitar estos bichos porque saben que el animal, el ave, les está haciendo un beneficio y que en este caso está ayudando a limpiarlos, pero a su vez eso se convierte en el alimento para el ave. ¿Sí ven entonces cómo, yendo más allá con nuestra mirada y ampliando como la perspectiva, podemos entender muchas de las dinámicas que están inmersas en la naturaleza? Y eso que nosotros entendemos como intérpretes es lo que podemos contarle a los visitantes y permitirles que en algún momento se acerquen a ver la realidad que nosotros estamos viendo en este momento, como con los mismos lentes, por así decirlos. O poner en valor esto, la llegadita de una abeja a una flor, de cómo a una flor de café, no es una flor cualquiera, es una flor de café. Entonces, entender como todas esas dinámicas naturales que hay en el entorno y poder contar sobre ellas. Aquí, pues desde un jardín, y ver la diversidad que puede haber en estos jardines, de formas, de colores, de tamaños, de texturas, de todo lo que hay también, ¿listo? Por eso le llamo poner en valor. Entonces, decimos que el turismo comunitario es una oportunidad para generar ingresos e incluso para contribuir con la reducción de la pobreza. En la época en la que yo me formé como intérprete, nosotros allá en la Florida, en la cuenca del Otún, éramos un grupo de 22 jovencitos en esa época, ahorita ya cuarentones, casi cincuentones muchos, aprendiendo y reconociendo todo lo maravilloso que había en nuestro entorno, y empezamos a darle un valor diferente y a querer promover en los visitantes del territorio, ir en compañía de nosotros como guías locales, mostrándoles todas esas maravillas del territorio. Y muchos de mis amigos, al igual que yo, tuvieron la oportunidad de educarse en la universidad, apoyándose con los ingresos que se generaron producto de esas caminatas o esas guianzas que acompañamos a lo largo de muchos años. Y hoy, por ejemplo, muchos de ellos están desempeñándose en ámbitos laborales importantes, ¿cierto? Y todo esto ha sido un camino que nos ha permitido ir aprendiendo, ir resignificando lo que hemos aprendido y sobre todo aportándole a otras comunidades. Ahorita les cuento en detalle bien eso que acabo de mencionar. Hablamos desde el turismo comunitario, desde unos principios, entonces desde el derecho al turismo, que ya lo mencionábamos, desde la sostenibilidad, desde la concertación, la participación social, la corresponsabilidad, que es esa responsabilidad compartida que también tenemos la sociedad en general y las instituciones, las organizaciones que dirigen los procesos turísticos, y la función social. Aquí simplemente es por mencionarlos y sigo invitándolos a eso, a descubrir la sutil belleza de las simples cosas, de eso que creemos que es a veces insignificante, pero que para quienes están buscando experiencias de viaje, eso que a veces nosotros minimizamos puede ser quizá bastante impactante. Aquí hay unos escenarios, unos territorios hermosos del eje cafetero y cercanos al eje cafetero. Esta primera imagen que tengo aquí, que estoy tocando con el cursor, hace parte del municipio de Pueblo Rico, es el corregimiento de Santa Cecilia. Es como el último poblado o de los últimos poblados que hay en el departamento de Risaralda antes de pasar al departamento del Chocó. Esta es una panorámica del río Cauca tomada desde la vereda del Aguacate, como en la ruta hacia el área protegida que es Guásimo, y pues la foto la tomé desde esta parte de arriba de un jeep, que es donde voy en ese momento. Aquí tomé imágenes de la carretera y del paisaje que hay en el entorno. Desde esta otra imagen está vista el Parque Nacional Natural de los Nevados en la parte alta.
parte de la ciudad de Pereira y la zona rural desde donde la tomé, que es el mirador de Altagracia. Y acá una panorámica del Parque Los Nevados en la ruta hacia el Paramillo de El Quindío. Por acá una panorámica de la ciudad de Pereira. Por acá está el viaducto César Gaviria Trujillo, si lo ven, que conecta Pereira y Dos Quebradas. Y esa imagen tomada desde el mirador de Cerro Canceles. Y acá estas tres imágenes tienen en común las cúpulas de las iglesias de los parques principales, de la Celia en este caso, pues y la arquitectura tradicional del municipio. La iglesia y los transportes públicos más comunes, los Carpati en Belén de Umbría, y la cúpula de la iglesia en Marsella Risaralda. Entonces, recuerden que en nuestro territorio y en nuestros alrededores hay muchas cosas que vale la pena ser interpretadas, muchos elementos que vale la pena resignificar, pero que si nosotros como habitantes del territorio no nos enamoramos de eso, pues difícilmente vamos a poder lograr persuadir a quienes nos visitan de ver esa belleza y esa grandeza de lo que hay a nuestro alrededor. Desde el turismo comunitario entonces se promueven unos objetivos. El objetivo general en este caso es impulsar el desarrollo turístico comunitario enfocado hacia procesos de emprendimiento participativo. Mi intención es esa, que ustedes ojalá no dejen, como les decía ahora, perder todo esto que se viene haciendo, que esas iniciativas individuales puedan quizás sumar a un colectivo y buscar el bien común pensado en esa permanencia de todos ustedes en el territorio. Quizá algunos ya son mayores que otros, pero recuerden lo que les decía ahora, hay personas que todavía están creciendo y que necesitan quizá tener nuevas oportunidades. Hay una realidad latente y es que el campo cada vez está quedando más despojado de campesinos. En las zonas rurales y en los municipios pequeños como estos, muchos de los jóvenes que están creciendo simplemente están culminando una formación en el colegio y están yéndose a las ciudades principales, incluso muchos están yendo a otros países en busca de nuevas oportunidades, perdiendo de vista las oportunidades tan grandes que quizá puedan haber desde el mismo territorio, sin tener que alejarse de su tierra, sin tener que alejarse de su gente, sin tener que cambiar de forma de vida, simplemente potencializar lo que pueda haber en este lugar. Hay unos objetivos específicos y es impulsar la planificación de los emprendimientos de turismo comunitario acorde con las estrategias de gestión locales y los procesos de ordenamiento del territorio. Es decir, que pueden haber posibilidades para poder desarrollar estas ideas cada vez con más apoyo. Hay instituciones que pueden ayudarles a promover estos procesos de formación e incluso disponer recursos para apoyar esos emprendimientos y esos proyectos que ustedes puedan quizá empezar a desarrollar. Simplemente es cuestión de atreverse a hacerlo, ¿cierto? Y de atreverse a ver qué cosas se pueden desarrollar verdaderamente en este lugar. También brindar asesoría técnica para una mayor apropiación de las comunidades y destinos de turismo comunitario, de las fases de desarrollo del desarrollo turístico. Recuerden que yo les mencionaba hace unos días, sin entrar en detalle sobre el tema de la formalización de los guías de turismo, por ejemplo, el SENA tiene un fondo que es el Fondo Emprender y muchas personas han emprendido, valga la redundancia, negocios o proyectos turísticos a partir de este capital que el Fondo Emprender ha destinado, potencializando y aportando recursos económicos para desarrollar esas ideas que ustedes puedan tener. Simplemente, ¿qué piden? Pues cumplir con unos requisitos, diligenciar formularios y formatos así como los que yo ya les mostraba, pero pues en la línea de lo que se requiera, como para formalizar un poco más las ideas, los proyectos y demás, y pues darle rienda suelta a estos, y muchas veces pueden terminar siendo condonadas las deudas acorde al desempeño que a lo largo del proyecto se haya podido tener, ¿cierto? El cumplimiento de esos objetivos. Conozco varias experiencias de ese tipo y sé que ese capital ha sido muy importante para dar ese empujecito, como ya bien lo mencionaba.
promover instrumentos de apoyo y fuentes de financiación para el turismo comunitario e impulsar canales de promoción y comercialización para el turismo comunitario. Aquí pongo algunas imágenes de mis compañeros y mías cuando nosotros apenas nos estábamos formando en este ejercicio en la cuenca del río Tun, y yo no sé ustedes qué tanto conozcan de lo que ha sido ese proceso allá en la cuenca, pero en la actualidad sigue vigente. Ya son más de, pues yo estuve haciendo parte de un proceso como estos durante 13 años y ya hace como 13 años más que ya no hago parte de este proceso, simplemente acompaño desde otro ámbito y es algo que también les voy a mencionar en un momento. Pero nosotros empezamos siendo unos niños y niñas exploradoras de ríos, quebradas y cascadas, todavía nos gusta mucho eso, que nos encontramos entre varios y quisimos empezar a formarnos como intérpretes locales. Ya lo mencioné ahora, 22 jóvenes deseosos de querer permanecer en el territorio y deseosos de ayudar a que su lugar de origen fuera conocido por muchos, pero también que siguiera conservándose. Porque también una de las realidades es que cuando los sitios empiezan a hacerse masivos, empiezan a ser muy visitados, aparecen muchas problemáticas ambientales y una de las preocupaciones mayores en esa época era pensar en todos los desechos, en todas las basuras que se estaban generando en el territorio. Y así empezamos a formarnos, a capacitarnos, primero como intérpretes, luego como guías profesionales. Ahí fue que coincidimos con personas como Andrés y como otros que han aportado muchísimo dentro de nuestro proceso de formación, que han sido también unos referentes que nos han ido dando línea de por dónde caminar y que nos permitieron crecer un poco más encontrándonos con otras personas en todo el departamento de Risaralda, por ejemplo. Yo no sé si ustedes han escuchado de FECOMAR, pero es una organización de segundo nivel que reúne todas las organizaciones comunitarias que están presentes en el departamento de Risaralda, asociadas a las áreas naturales protegidas que hacen parte de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. Es un proceso que cada vez toma más fuerza y que son estas comunidades empoderadas las que han permitido dinamizar otros procesos organizativos al interior de las áreas protegidas del departamento. Nuestro proceso organizativo se llamó Soledad de Montaña y paralelo a esto había un proceso de grupo de observadores de aves allá en la cuenca del río Tun. Muchos de esos observadores de aves en ese momento eran niños de 12, 13 años, en este momento muchos de ellos tienen 36, 37, cercanos a los 40 años, y muchos se desempeñan como guías profesionales en el campo del aviturismo. Y son personas que viajan por Colombia y hoy ya por muchos lugares del mundo, yendo a acompañar turistas, a observar aves, a chulear listas de chequeo, a tomar fotografías, a hacer toda esa inmersión en lugares de naturaleza para ir en busca de esos seres alados que llenan de mucha alegría la existencia de los observadores de aves, ¿cierto? Cuando digo que no solo en Colombia es porque todo lo que han aprendido les ha permitido afianzarse mucho más y siendo esos niños rurales también que en la época en la que nosotros éramos niños y veíamos llegar a los gringos, como les decíamos, con esas cámaras súper grandes, con lentes súper potentes y con esa pinta como tan extraña, empezaron a ser la inspiración para lo que hoy son esos hombres observadores de aves y que su vida en términos económicos ahora depende de esa actividad que es ir a buscar aves, como ya lo mencionaba. También simultáneamente había una organización que se llamó COMDEMA, que era la Cooperativa Multiactiva de Defensores del Medio Ambiente, y eran hombres y mujeres de la vereda La Suiza, una vereda cercana a la Florida, que vivían de la prestación de los servicios turísticos en el Santuario de Fauna y Flora. Ellos empezaron haciendo actividades asociadas al aseo, al mantenimiento, a la preparación de alimentos para los funcionarios y los visitantes del Santuario de Fauna y Flora. Hubo un momento de la historia, pues saltándome muchos pasos, hubo un momento de la historia en la que el parque iba a ser entregado a alguien para que lo manejara. Y se pensó
en crear una organización en la que se fusionaran todos estos saberes de estas organizaciones que ya mencioné en función de atender a los visitantes que llegaban a ese sitio. Y de ahí fue que nació Yarumo Blanco como organización. Yarumo es una organización todavía vigente que promueve los servicios ecoturísticos en la cuenca del río Tun. Tienen en este momento a su cargo el manejo de un área natural que es la Cascada de los Frailes y de una finca en la que reciben visitantes. El tipo de turismo que se desarrolla en este escenario es más de tipo educativo, turismo científico, porque es un sitio considerado zona de reserva en la que hay presencia de muchas especies de fauna, de flora, relevantes del ecosistema de selva altoandina. Y es la posibilidad de poder ser operado por la comunidad local. Las personas actualmente siguen siendo los guías, siguen siendo, haciendo el rol desde la parte administrativa, brindando los servicios de alimentación, y una patica de ese ejercicio es el que yo acompaño en la actualidad desde hace 8 años y quizá desde un poco más atrás, y es el grupo ecológico Los Yarumitos, un proceso de relevo generacional en los que involucramos a los niños del territorio, que son estos chiquitos que ven acá, ahora ya no tan chiquitos, están conmigo desde que tenían muchos, 6 años, ahora la mayoría tienen 14, 15, otros que están chiquitos creciendo y que se han venido sumando, pero es pensado en que sea ese relevo generacional de los procesos ambientales de la cuenca del río Tun, y que en algún momento, cuando yo ya no esté, por ejemplo, puedan ser ellos los que sigan enamorándose y apasionándose de esto que hay en el territorio, y sigan siendo los que le muestren a los visitantes toda la grandeza que hay en nuestra tierra. Por eso digo que es importante involucrar a las comunidades dentro de los procesos de planificación de los territorios. Estoy segura que para Andrés, esto que viene haciendo en Belalcázar, y para todos los que han hecho parte del proceso, esto va más allá de simplemente cumplir con el objetivo de un proyecto, ¿cierto? Estoy segura que le ha robado el sueño más de una vez, le ha arrancado quizá más de una lágrima y más de un suspiro, pero también sé, ¿cierto? Ah, mírelo, ahí mismo pone el ojito de Giordano. Todos se acuerdan de Giordano, ¿cierto? Estoy segura que va más allá de eso, ¿cierto? Por eso la importancia de tratar de persuadirlos a ustedes para que no dejen abandonado el proceso, para que al culminar este ejercicio de diplomado, pues sigan tejiendo redes, así como las ven acá con esta imagen, sigan trabajando de la mano, y que aunque seamos diferentes unos de otros y que a veces no nos sintamos tan cómodos trabajando en conjunto, porque evidentemente hay quienes prefieren trabajar solos, es más fácil cuando trabajamos de la mano con otros, porque podemos llegar más lejos. Puede que nos tome un poco más de tiempo, pero estoy segura que podemos llegar más lejos, ¿listo? Y podemos poner a jugar a nuestro favor todas esas potencialidades que ustedes puedan tener. Decimos que en el camino van surgiendo muchos aprendizajes. En mi caso particular, la vida me llevó por esto de ser intérprete, de ser guía, de hacer música, pero también de ser profesora, de tratar de compartir y enseñar un poco a través de la experiencia que he tenido a lo largo de estos años, y siento que ha sido un bonito camino, porque cada vez han sido más loquitos y loquitas que han resultado muy enamorados y apasionados de todo este cuento de la conservación, de la educación, de la interpretación, y es ahí donde uno dice, vale la pena hacer lo que hago. Entonces, pues ojalá ustedes también sientan eso. Para mí es esa fusión de muchos elementos, acá faltan muchos íconos, pero en últimas, la sumatoria de unos y otros me permiten y nos permiten a quienes trabajamos en esto ser felices y desde diferentes maneras sentir y disfrutar la vida. Desde las montañas, desde el aire, desde la nieve, desde las ruedas, ¿cierto? Así es como de alguna forma siento y vivo los territorios, y lo que busco con esto, más que mostrar cómo es que lo he hecho, es inspirar a que ustedes también lo puedan hacer, porque sé que cada uno desde sus diferentes conocimientos, desde sus formas de ver la vida, pueden aportarle mucho a los destinos de los cuales hacen parte. Las montañas escalándolas, disfrutando de los paisajes, de las lagunas, de los desiertos, de todo lo que hay a nuestro alrededor. En mi caso particular, pues nunca me he quedado quieta y siempre he ido en función de sumar donde quiera que vaya.
y tuve la oportunidad de coincidir hace algunos años con unas amigas que al igual que yo les gusta hacer este tipo de cosas y nos aventuramos a crear también una propuesta de empresa. En la actualidad tengo con unas amigas una empresa que se llama Enrute, y Enrute lo que hace es ayudar a visibilizar esas propuestas que están en cualquier destino de Colombia, con el ánimo de que si son proyectos pequeños, emprendimientos emergentes, que puedan ser conocidos por otros. Entonces, nuestro eslogan es fortaleciendo procesos con sentido, es porque precisamente llegamos a algunos acuerdos con los propietarios de las empresas, les ayudamos a crear proyectos, a desarrollar esos, por ejemplo, a crear las actividades, los guiones de interpretación, a promover el destino. Con nuestra empresa también tenemos la posibilidad de trabajar todo el tema de diseño de marca, y pues ayudamos a posicionarlos, a promoverlos a través de nuestros perfiles en redes sociales. Justamente les decía, por ejemplo, que el lunes, siendo festivo, no voy a estar disponible porque voy a estar en un evento en el territorio donde vivo, que es la Florida, un evento que es la Feria del Gallo, y pues allá habrán stands y yo voy a estar compartiendo justamente la experiencia de lo que es Enrute y mostrando muchos destinos de nuestro país, o sea, siendo la voz de los que están en la parte norte de nuestro país, en la Orinoquía, en la Amazonía, en la zona pacífica, mostrando lo que otros quizá no sepan que existe, pero que hay otros que como nosotras desde Enrute les podemos ayudar a visibilizar, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. El hecho de que uno esté haciendo lo que hace, de alguna forma es ser semilla, es ser esa esperanza que todavía se necesita mucho. A veces hablamos de las condiciones difíciles de nuestro país, de lo complejo que es todos estos problemas sociales, políticos, pero de nosotros también depende que empiecen a haber transformaciones, ¿cierto? ¿Con qué me comprometo yo como persona que habito en un territorio? ¿Qué quiero legarle yo a esas generaciones que están más jóvenes? Aquí en el grupo que tenemos en Belalcázar hay algo bien bonito y bien particular, y lo veo ahí, nada más que sentados. 3 generaciones diferentes, de épocas distintas, mírenlos aquí en orden, se me hicieron en orden, don Juan Pablo de una generación, Andrés de otra y Valentina de otra, con perspectivas quizá distintas de lo que es el territorio, con imaginarios diferentes, pero que es algo en común lo que los ha mantenido en este lugar, y es querer aprender y prepararse quizá para ofrecer nuevas cosas en este lugar. Entonces, pues la invitación es a eso, a que creamos que todo es posible en la medida que ustedes crean que es posible. ¿Listo? Todo eso que ustedes piensen, todas esas ideas por locas y absurdas que aparezcan en su cabeza y en su corazón, estoy segura que han sido creadas por una fuente suprema, por Dios, y todo lo que está puesto ahí en nuestra cabeza y en nuestro corazón es porque ya tiene el visto bueno de esa fuente suprema, ¿cierto? Entonces hay que darle rienda suelta y hay que simplemente rodearse de buenas personas para hacer que todo esto sea una realidad. ¿Listo? Entonces vamos a echarle ganas a esos ejercicios, a ese guión de interpretación, a ese diseño de actividad. Sé que hay cosas que de entrada a veces no son tan fáciles de entender, pero cuando empezamos a rayar tenemos 2 opciones. Una es avanzar, otra si no me queda claro, pues simplemente voy avanzando en lo que sí tengo bien claro y voy dejando esas preguntas para que las vayamos resolviendo en la asesoría, como ya lo mencionaba. Y pues culminó la presentación con ese atardecer, que fue justamente una imagen que se dio estando en la pandemia, ¿cierto? En la pandemia, pues cuando uno vive en zona rural, la pandemia de pronto fue diferente y para mí fue uno de los regalos contemplar la montaña con ese sol resplandeciente, como si fuera algo así similar a la promesa cuando salió el arco iris, ¿cierto? Que hay nuevas oportunidades y que aunque hayan momentos difíciles, pues también sabemos que podemos ir haciendo cosas para que cada vez pueda ser mejor. ¿Listo? Entonces, nada, era eso por hoy. Les agradezco un montón por la paciencia, por escucharme atentos ahí, por estar conectados al otro lado de la pantalla y pues nos vemos la próxima semana, ojalá con muchas inquietudes para poder ir culminando esto que sé que va a ser bastante significativo para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.